¿Alguna vez te has parado a pensar que desde que eras niño, algo ha estado controlando tus pensamientos? Algo que se instaló en ti sin que te dieras cuenta. ¿Y si te dijera que toda tu vida has estado siguiendo reglas y miedos que no son los tuyos? Parece absurdo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que te sorprenderá hoy. Imagínate, desde que naciste, las personas que te rodean, padres, profesores, la sociedad, empezaron a enseñarte lo que está bien y lo que está mal, lo que debes y no debes hacer, cómo pensar e incluso a qué temer. Pero aquí está el truco. Lo que realmente estaban haciendo no era enseñarte, sino controlarte. Estaban moldeando tu mente para seguir un camino que no era el tuyo. Y el más aterrador de todos, ni siquiera te diste cuenta de lo que pasó. Desde sus primeros pasos comenzaron a sembrarse en su cabeza mensajes de miedo. No te equivoques, no te atrevas, no seas diferente. Pero, ¿qué pasa cuando estas creencias empiezan a dominar tu vida? Te hacen sentir paralizado, con miedo de seguir tus propios instintos, con miedo de atreverte y, lo peor de todo, con miedo de fracasar. El miedo a cometer errores, a no ser lo suficientemente bueno, a ser juzgado. Todo esto te lo inculcaron desde pequeño, pero aquí hay una pregunta que lo cambiará todo. ¿Quién dijo que hay que vivir con estos miedos? ¿Quién decidió que necesitas ser controlado? Intentaron controlarte, intentaron enseñarte que no eres capaz, que los errores son algo terrible, que necesitas complacer a los demás todo el tiempo. Pero lo cierto es que la clave para escapar de este control está en tus manos. Pero para entender esto necesitas ver lo que te han hecho a lo largo de los años. Necesitas entender cómo tu mente ha sido manipulada y cómo puedes empezar a romper esas cadenas ahora mismo. Ahora, imagínate mirándote en el espejo y encontrando dentro de ti la fuerza para liberarte de esta prisión invisible. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes sentir el poder de ser libre, de vivir sin miedo al error, sin vivir para agradar? Te mostraré cómo puedes hacer esto. Pero antes que nada, es importante que comprendas la raíz de todo esto. Porque si continúas dejando que estas influencias dominen tu mente, nunca vivirás plenamente. En el vídeo de hoy, te mostraré cómo puedes escapar de este control, cómo recuperar finalmente tu libertad mental y vivir en tu propia verdad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que te voy a contar cambiará tu forma de ver el mundo y, más importante aún, cómo te ves a ti mismo. Comprueba ahora si ya estás suscrito para no perderte estas increíbles revelaciones. Programación desde la infancia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, desde una edad tan temprana, nos enseñan a seguir estándares, obedecer reglas y hacer siempre las cosas de la manera correcta? Parece normal, incluso inevitable. Después de todo, así es como funciona la sociedad, ¿no? Pero lo que pocos se dan cuenta es que en este proceso está sucediendo algo mucho más grande, algo silencioso e invisible, pero lo suficientemente poderoso como para moldear quiénes somos, cómo pensamos e incluso cómo nos sentimos. Volvamos a la infancia para entenderlo mejor. Imagínese un niño pequeño en sus primeros años de escuela. Llega con la mente abierta, llena de curiosidad y energía para explorar el mundo que la rodea. Pero casi al instante se le presenta una serie de reglas. Siéntate derecho, quédate en silencio, no hables sin pedir hablar. Esto puede parecer inofensivo, pero aquí es donde el sistema comienza a moldear nuestra forma de pensar. Con cada corrección, con cada reprimenda por desviarse de las expectativas, el mensaje queda claro: lo importante es encajar y no cuestionar. Piénsalo. ¿Cuántas veces, siendo niño, has tenido que dejar de lado algo que amaba o encontraba fascinante porque no era el momento adecuado o no era parte de la clase? Esta programación es muy sutil y es posible que nunca la hayas notado, pero está ahí,
funcionando como una máquina finamente afinada que entrena nuestra mente para seguir patrones desde los primeros pasos. Es por eso que muchos de nosotros crecemos con cierta dificultad para pensar fuera de lo común o tomar decisiones que van más allá de lo convencional. Después de todo, hemos sido condicionados a creer que el camino seguro es el único camino correcto. ¿Pero por qué sucede esto? La respuesta es sencilla. El sistema se beneficia de la uniformidad. Pensemos en lo difícil que sería para las grandes instituciones controlar una sociedad llena de individuos creativos, curiosos y únicos. Por otro lado, una masa de personas que aceptan órdenes sin resistencia, que siguen las reglas sin preguntar por qué, son mucho más fáciles de organizar y controlar. Y todo comienza con esas sencillas reglas de la infancia. Profundicemos en esto con un ejemplo práctico. ¿Recuerdas la campana del colegio, ese sonido que indicaba la hora exacta para cambiar de actividad? Fue solo una advertencia, ¿verdad? Equivocado. Este simple toque es en realidad una poderosa herramienta de acondicionamiento. Así como los perros de Pavlov aprendieron a salivar al sonido de una campana, nosotros aprendemos a asociar el sonido de la campana con la idea de avanzar sin cuestionar. Este mismo condicionamiento se refleja más tarde en el entorno laboral, con el sonido de los relojes y las alarmas dictando nuestro ritmo. Y no son solo las reglas las que dan forma a nuestra forma de pensar. La forma en que nos enseñan a ver el mundo también juega un papel crucial. Por ejemplo, ¿has notado alguna vez cómo, en la escuela, se fomentaban algunas preguntas mientras que otras se ignoraban? Las preguntas que iban más allá de lo que estaba en el plan de estudios a menudo recibían respuestas como «eso no encaja en el examen» o «eso no es relevante en este momento». Así, aprendemos a dirigir nuestro enfoque solo a lo que el sistema considera importante, ignorando lo que realmente podría ampliar nuestra visión del mundo. Es fascinante pensar que cuando éramos niños teníamos un potencial ilimitado para la creatividad, pero poco a poco nos enseñaron a colorear dentro de las líneas. Sin embargo, la buena noticia es que este potencial no ha desaparecido, simplemente está latente, y eso es exactamente lo que hace que este tema sea tan importante. Cuando comenzamos a reconocer cómo se ha formado nuestra mente, también comenzamos a comprender que podemos revertir este proceso. Ahora piensa por un momento, ¿cuántas decisiones que tomas hoy han sido influenciadas por este tipo de programación? ¿Cuántas veces has dudado en seguir un sueño o una idea porque te parecía fuera de lo normal? Reconocer estas limitaciones es el primer paso para liberarse de ellas. Y no te preocupes, no estás solo. Este es un viaje en el que muchos de nosotros estamos, y el simple hecho de que estés aquí ahora muestra que estás empezando a cuestionar lo que alguna vez pareció inmutable. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Qué otra cosa, además de la escuela, podría haber influido en tu forma de pensar y actuar hoy? ¿Qué opinas sobre esto? Deja tu opinión en los comentarios. Podría inspirar a otros. Escuela y reglas. Ahora que entendemos cómo comienza la programación en la infancia, analicemos uno de los principales escenarios donde se desarrolla la escuela. Desde el momento en que cruzamos las puertas de la escuela por primera vez, un mundo lleno de reglas, horarios y expectativas comienza a moldear nuestro comportamiento. Parece ser algo imprescindible para prepararnos para la vida adulta, pero ¿es realmente eso lo que sucede o hay algo más detrás de escena? Imagínese un salón de clases típico. Hay pupitres organizados en filas perfectas, todos orientados a un único punto: el profesor. Desde pequeños se nos enseña que el maestro es la figura de máxima autoridad. Él conoce todas las respuestas y nuestro trabajo es aprender de él. Pero este modelo acaba desalentando algo fundamental: el pensamiento crítico.
Después de todo, ¿cómo podemos cuestionar o proponer nuevas ideas si constantemente somos evaluados en función de nuestra capacidad para repetir lo que nos han enseñado? Un ejemplo práctico de esto es el uso de notas. Estamos condicionados a asociar nuestro valor como individuos con el rendimiento académico. Si sacamos buenas notas, somos elogiados y reconocidos. Si sacamos malas notas, nos sentimos avergonzados e incluso asustados. Este sistema crea una mentalidad de bien y mal que permanece con nosotros durante toda la vida, haciéndonos reacios a cometer errores. Pero es precisamente en los errores donde reside el verdadero aprendizaje. ¿Cuántos de nosotros hemos renunciado a algo que amábamos por miedo al fracaso? ¿Cuántos sueños se han abandonado porque nos enseñaron a priorizar el éxito inmediato sobre la curiosidad y el crecimiento? Además, la rígida estructura de la escuela refleja un microcosmos de lo que enfrentaremos en el futuro. Los tiempos marcados por el sonido de la campana nos entrenan a obedecer sin cuestionar. Es hora de matemáticas, ahora historia. No importa si estuviéramos inmersos en algo fascinante, el sonido de la campana nos obliga a cambiar de enfoque inmediatamente. Este tipo de rutina nos prepara para un mundo en el que nuestras vidas estarán organizadas por agendas externas en lugar de nuestro propio ritmo natural. Y hay más. Piensa en la tarea. ¿Cuántas veces has pasado horas resolviendo ejercicios repetitivos que parecían no tener aplicación práctica? Mientras tanto, se dejó de lado tiempo para actividades creativas o momentos de reflexión personal. El sistema escolar a menudo prioriza la memorización de información sobre la enseñanza de cómo pensar de forma independiente. Por ejemplo, ¿recuerdas haber memorizado fórmulas matemáticas o fechas históricas sin comprender completamente su significado? Este método no estimula la creatividad, él la asfixia. ¿Pero por qué importa esto? Porque una sociedad formada por individuos que simplemente siguen órdenes es mucho más fácil de controlar. La escuela nos enseña a ser puntuales, obedientes y conformes. Y si bien estas características tienen su valor, también limitan nuestra capacidad de cuestionar el status quo. Piensa en cuántas veces has aceptado una regla o una situación simplemente porque siempre ha sido así. La verdad es que muchas de estas normas se mantienen porque pocas personas se atreven a desafiarlas. Hablemos de datos interesantes que refuerzan esta idea. ¿Sabías que el modelo de escuela moderna se inspiró en los sistemas desarrollados durante la Revolución Industrial? En aquel entonces, el objetivo era crear trabajadores eficientes para las fábricas. La organización de las clases en bloques de tiempo, el énfasis en la puntualidad e incluso la división en grados reflejaban la necesidad de formar a los futuros empleados para trabajar en las cadenas de montaje. Puede que este modelo haya sido eficaz en el pasado, pero todavía tiene sentido en el mundo actual, donde la creatividad y la innovación son habilidades muy valoradas. Ahora, reflexionemos juntos. ¿Cómo sería una escuela que realmente fomente el potencial único de cada estudiante? Imagine un lugar donde se celebrara la curiosidad, donde los errores se vieran como oportunidades de aprendizaje y donde las reglas no se impusieran de arriba hacia abajo, sino que se crearan en colaboración. Parece un sueño lejano, pero es una posibilidad real si empezamos a cuestionar el sistema actual. ¿Y tú, cómo te sientes acerca de tus propias experiencias escolares? ¿Puedes recordar momentos en los que sentiste que tu creatividad o tu individualidad estaban sofocadas? Comparte en los comentarios o reflexiona sobre ello. Su historia puede inspirar a otros a pensar de manera diferente sobre el papel de la escuela en sus vidas. Ahora prepárese para descubrir otro aspecto fascinante de esta programación silenciosa.
En el siguiente tema, hablaremos de un elemento que siempre ha estado presente en nuestras vidas, pero que muchas veces pasa desapercibido: la televisión. Estás a punto de descubrir cómo juega un papel crucial en la forma en que vemos el mundo. Quédate conmigo, porque el próximo capítulo te sorprenderá. ¿Y qué tiene que ver la televisión con eso? Una vez que comprenda cómo la escuela moldea nuestro comportamiento y limita nuestro pensamiento crítico, es hora de observar otra influencia poderosa en nuestras vidas: la televisión. Desde muy pequeños pasamos horas frente al televisor absorbiendo información que moldea no solo nuestras preferencias, sino también nuestra visión del mundo. Pero ¿nos hemos preguntado alguna vez cuánto de esto es natural y cuánto planificado? La televisión es, sin duda, una de las herramientas de programación mental más eficientes. Desde el principio, fue diseñado para captar nuestra atención y mantenernos conectados durante largos periodos de tiempo. Piense en los dibujos animados que veíamos cuando éramos niños. Además de entretener, trajeron mensajes sutiles que moldearon nuestras ideas sobre lo que estaba bien o mal, lo bello o lo feo, lo aceptable o lo inaceptable. Por ejemplo, los personajes que rompían las reglas casi siempre enfrentaban consecuencias negativas, mientras que los que seguían el sistema eran recompensados. Esto no es una coincidencia. Un ejemplo clásico de esto son las series que retratan la escuela o la familia. A menudo refuerzan la idea de que cuestionar la autoridad está mal y que la felicidad reside en seguir las normas establecidas. ¿Recuerdas esos episodios donde el rebelde era ridiculizado o derrotado al final? Estas tramas no solo entretienen, sino que también envían mensajes subliminales que refuerzan conductas conformistas. Y luego tenemos los anuncios. Los anuncios. Desde pequeños somos bombardeados con anuncios que nos dicen qué necesitamos para ser felices. Compra este juguete y agradarás a todos. O usa este conjunto y serás popular en la escuela. Estos mensajes plantan en nuestra mente la idea de que nuestra felicidad está ligada a las cosas materiales. Con el tiempo, crecemos creyendo que el consumo es la solución a nuestros problemas, olvidando que la verdadera felicidad viene del interior. Curiosamente, hay un aspecto aún más intrigante en todo esto: el uso de colores, sonidos e imágenes en la televisión para manipular nuestras emociones. ¿Alguna vez has notado que los anuncios de juguetes están llenos de colores vibrantes, música alegre y niños riendo? Esto no es una coincidencia. Estos elementos están diseñados para crear un vínculo emocional con el producto, haciéndonos quererlo sin siquiera reflexionar sobre su utilidad. Ahora vayamos un paso más allá. Piense en los programas de noticias. Tienen un formato muy diferente al de los dibujos animados o los comerciales, pero el objetivo es similar: controlar cómo percibimos el mundo. Las noticias suelen destacar tragedias, conflictos y desastres, creando un sentimiento constante de miedo e inseguridad. Esto nos hace creer que necesitamos depender de autoridades externas para protegernos y resolver nuestros problemas. Es una forma sutil de mantenernos bajo control, y lo más impresionante, todo esto sucede con tanta naturalidad que rara vez lo notamos. Al fin y al cabo, ¿quién cuestiona un hábito que ya forma parte de la vida cotidiana? Sentarse en el sofá y mirar televisión parece inofensivo, pero en realidad es una de las formas más efectivas de moldear creencias y comportamientos. Los estudios muestran que, en promedio, un niño brasileño pasa alrededor de 4 horas al día viendo televisión. Esto equivale a más de 1.400 horas al año. Ahora imaginemos el impacto de esto a lo largo de una década. Pero no se trata solo de niños. Los adultos también son objetivos de esta programación. Las telenovelas,
Los reality shows e incluso los documentales pueden reforzar los estereotipos y manipular nuestras percepciones. Piensa en cuántas veces has visto un programa que retrataba a cierto grupo de personas de manera negativa o exagerada. Estos retratos moldean nuestra forma de pensar, a menudo sin que nos demos cuenta. Ante esto, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo escapar de esta programación silenciosa? La respuesta está en ser más conscientes de lo que consumimos. En lugar de aceptar pasivamente todo lo que nos ofrece la televisión, debemos aprender a preguntarnos, ¿por qué me muestran esto? ¿Qué quieren que crea? Esta sencilla práctica puede abrirnos los ojos a patrones que antes pasaban desapercibidos. Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué programas o comerciales marcaron tu infancia? ¿Puedes identificar los mensajes que transmitieron y cómo esto pudo haber influido en tu forma de pensar? Comparte tus recuerdos en los comentarios o con alguien cercano a ti. Su perspectiva puede ayudar a otros a ver estos patrones también. En el próximo capítulo hablaremos de algo aún más profundo: el papel del miedo en la programación mental. Desde pequeños estamos condicionados a temer el fracaso, el rechazo e incluso la libertad de ser quienes realmente somos. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento que promete desafiar todo lo que crees saber sobre ti mismo. ¿Estás listo para esta transformación? El miedo y la ansiedad que heredamos. Desde una edad muy temprana, estamos condicionados a satisfacer las expectativas de otras personas. La cultura, la familia, la escuela y la sociedad en general nos enseñan a buscar la aprobación de los demás, a seguir un camino preestablecido y a temer el error. Este miedo a cometer errores es una de las primeras semillas de ansiedad que llevamos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué crees que es más importante, ser quien eres o vivir para complacer a los demás? Parece una pregunta sencilla, pero la respuesta muchas veces no es tan clara. Desde pequeños nos enseñan a centrarnos en las recompensas externas: buenas notas, reconocimiento social, estatus y comparación constante con los demás. No estamos diciendo que estas cosas sean malas en sí mismas, pero cuando se colocan en el centro de nuestra existencia, nos alejan de nuestra verdadera esencia. Y esto, sin duda, genera una sensación de ansiedad constante. Imagine a un niño que intenta sacar buenas notas, no para aprender o mejorar, sino para impresionar a sus padres o profesores. A lo largo de la vida, este deseo de agradar, de ser aprobado, se convierte en una prisión invisible. La gente empieza a vivir una vida de máscaras, una vida en la que no pueden cometer errores, no pueden fallar, porque eso significaría perder la aprobación de los demás. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente nos damos cuenta de que las cosas que nos causan ansiedad son en realidad el resultado de expectativas externas y no de nuestra verdadera voluntad? Empieza a tener sentido el miedo a cometer errores que alguna vez estuvo instalado en nosotros. No, empieza a asfixiarnos. Y cuando nos centramos demasiado en las expectativas de los demás, empezamos a olvidar quiénes somos y qué queremos realmente en la vida. La sociedad nos dice que los errores son algo que hay que temer, que necesitamos ser perfectos para tener éxito. Y por intentar ser siempre perfectos, acabamos convirtiéndonos en esclavos de las opiniones ajenas. ¿La consecuencia de esto? Ansiedad y tristeza. El miedo a equivocarnos se apodera de nosotros, alejándonos cada vez más de nuestra verdadera naturaleza. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces viviste algo solo para complacer a los demás, olvidándote de ti mismo? Este es el ciclo que la mayoría de la gente vive sin darse cuenta. Vivimos en una cultura que recompensa a quienes siguen las reglas y se ajustan a los estándares establecidos. Cuando alguien se sale del camino normal, corre el riesgo de ser excluido o juzgado,
Pero en el fondo, esta conducta de seguir las normas es una de las principales causas de nuestro sufrimiento emocional. Porque al final, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Ser quien eres o intentar complacer todo el tiempo? Reflexionemos sobre esto. ¿Alguna vez has hecho algo que no querías hacer o has dejado de hacer algo que querías solo para cumplir con las expectativas de otra persona? Esto es algo mucho más común de lo que parece. El miedo a cometer errores está tan profundamente arraigado que a menudo ni siquiera nos damos cuenta de que estamos actuando en consecuencia. El sistema en el que vivimos refuerza esta idea de que cometer un error es un gran fracaso. Pero de todos modos, ¿quién define qué es un fracaso? Lo que para ti es un error, en realidad podría ser un paso importante en tu camino de evolución. La verdadera libertad solo llega cuando empiezas a liberarte de esta presión externa, cuando empiezas a darte permiso para ser quien realmente eres, sin el miedo constante al juicio de los demás. Aquí está el secreto. No tenemos que ser perfectos para ser valiosos. No importa si cometes errores o no cumples con las expectativas de todos. Lo que importa es quién eres realmente y cómo te sientes contigo mismo. El miedo a cometer errores seguirá existiendo en tu vida, pero puedes aprender a afrontarlo de una forma más saludable. En lugar de quedar paralizado por el miedo, puedes utilizarlo como combustible para aprender y crecer. Pero entonces, ¿qué hacer con este miedo? La respuesta es simple: acéptalo. El miedo a cometer errores nunca desaparecerá por completo, pero cuando empiezas a ver un error como una oportunidad de aprendizaje, pierde el poder que tiene sobre ti. Las mentes más grandes de la historia, las personas que más lograron, no fueron las que evitaron los errores, sino las que aprendieron de cada uno. Imaginemos una situación práctica. Cuando comienza a darse cuenta de que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje, es posible que se sienta más seguro para tomar decisiones y actuar. Recuerda cuando aprendiste a andar en bicicleta. Al principio te caíste varias veces, pero eso no le impidió continuar. Y con el tiempo, aprendiste a caminar con seguridad. Lo mismo ocurre con la vida. Los errores no son el final, sino parte del camino hacia la evolución. Ahora, piensa en tu vida. ¿Qué harías si no tuvieras miedo de cometer errores? ¿Qué cambios harías en tu comportamiento, tus decisiones, tus relaciones? Esa es una pregunta poderosa y la respuesta podría ser la clave de su transformación. Y aquí tienes una invitación. Comparte en los comentarios algo de tu vida que tengas miedo de hacer o que hayas evitado por miedo a cometer errores. ¿Cómo crees que podrías abordar esto de manera diferente en el futuro? Realmente quiero escuchar tu historia, porque no estás solo en este viaje. Ahora que ya sabes todo sobre cómo el miedo, la ansiedad y los patrones que heredamos de la infancia moldean nuestras vidas, es hora de dar un paso importante. Presta atención. Sí, porque todo lo que hablamos aquí no es solo teoría. Es una realidad que ocurre todos los días. El control sobre tu mente no es algo que viene del exterior, sino algo que puedes empezar a comprender y cambiar dentro de ti mismo. Y lo mejor de todo, tienes el poder de escapar de esta manipulación y ya no necesitas vivir a la sombra de las expectativas de otras personas. Pero ¿cómo hacer esto? Sea consciente de cada pensamiento que tenga. Fíjate cuando empiezas a actuar solo para complacer a los demás, cuando el miedo a cometer errores te domina, o cuando te sientes presionado a seguir estándares que no son los tuyos. Este es el momento de detenerse, respirar y tomar el control. Tu mente es tuya y nadie más puede decidir lo que debes pensar o hacer. Y el secreto para escapar de este control comienza con elegir ser uno mismo. Así, cuando dejas de vivir para complacer a los demás y empiezas a actuar según lo que realmente sientes, empiezas a romper las cadenas que te aprisionan.
Así que, de ahora en adelante, observa tus elecciones, tus miedos y tus creencias. No tienen por qué ser tuyos. Cuando te das permiso de ser quien realmente eres, con tus errores y aciertos, empiezas a vivir de una manera más ligera y auténtica. Entonces dime, ¿estás listo para tomar el control de tu propia mente? Deja tu comentario abajo y comparte conmigo cómo empezarás a cambiar esta perspectiva y vivir más libre y conscientemente. Y recuerda, el poder está en tus manos y solo tú puedes decidir cuál será el siguiente paso en tu viaje. Mantente alerta, porque estás más cerca de lo que crees de escapar de este control. ¿Qué vas a hacer con él ahora?